¿Sabías que Nehemías terminó su vida siendo un violento, siendo un iracundo, literalmente arrancándole los pelos a la gente? Bueno, hoy vamos a ver la historia jamás contada de Nehemías. Bueno, jamás contada, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la Biblia, pero sin duda que es una de esas historias que no escuchamos, de la cual no escuchamos muy seguido. Pero acordate, por favor, de darle, ahí se me va la mano, de darle like al video, de suscribirte si no estás suscrito. ¿Por qué es que no estás suscrito? Activa la campanita si te avisan cuando seguimos con estas reflexiones y otros videos importantes. Y pensá con quién compartir este video. Pero bueno, pero además de esto... digo, la historia jamás contada porque en realidad no solemos hablar mucho del último capítulo de Nehemías. En el video anterior donde hablamos de Esdras te di como el panorama de todo el tiempo, de qué fue lo que pasó, en qué momento histórico estamos, y después de Esdras, unos años después, vino Nehemías a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Ya estaba restablecido, reconstruido el templo, ahora habría que proteger el templo y la ciudad reconstruyendo los muros. Y lo hace, y esa es la parte más conocida de Nehemías. Si yo te digo Nehemías, ¿en qué pensás aparte de muros? Y seguramente muchos estén pensando liderazgo. Sí, siempre que se habla de liderazgo se habla de Nehemías y se usa toda esta cuestión de la construcción, de los muros, de la pala o de las herramientas de construcción en una mano y la espada en la otra, y todo un montón de lecciones de liderazgo muy buenas que hay a lo largo del servicio de Nehemías, o su preparación antes, su oración, su ayuno, su planificación antes de ir delante del rey. Son todas cosas muy ciertas, pero hoy queremos leer y pensar la Biblia un poquito distinto y nos vamos a enfocar en el final del libro, en el último capítulo, con una historia un poco extraña. Y vemos que esto es una temática de la Biblia, que los libros del Antiguo Testamento suelen terminar de una manera extraña, de una manera inconclusa, de una manera poco... como que nos deja con gusto a poco, como digamos, bueno, ¿y qué pasó después de esto? Y eso en realidad es porque va creando en nosotros ese deseo de decir, bueno, se necesita un cambio, se necesita algo nuevo, se necesita un cambio de corazón, se necesita un verdadero líder que pueda realmente guiar al pueblo, obviamente preparándonos para la llegada de Jesús. Pero, ¿qué pasó con Nehemías? Bueno, capítulo, volvemos acá a... ¿cómo se dice? Volvemos acá a poder ver el texto. Y dice, en la época en la que yo no estaba con Jerusalén, esto después de todo, ya se reconstruyó el templo, todo. Nehemías había quedado como gobernador de esta zona, de la zona de Judá. Y dice, en la época en la que yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia. Recordemos que, detalle importante, en este plan que vemos en el capítulo 1, que todos decimos, bueno, qué bien, hay que hacer un plan, hay que estar preparado para las oportunidades y todo lo demás. Parte del plan que le tenía que dar a Artajerjes y parte de la pregunta que Artajerjes le dio es ¿por cuánto tiempo te vas a ir? No le dijo, bueno, está bien, nos vemos hasta siempre, que Dios te bendiga, sino que le dijo, no, está bien, yo te doy el permiso, andá, hacé lo que tenés que hacer, pero volvé. ¿Y cuándo vas a volver? Y bueno, otra lección interesante de liderazgo es que Nehemías cumplió con lo que le había prometido a Artajerjes y volvió a servirlo al rey. Bueno, entonces este detalle, ¿no? Dice, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Entonces tuvo un tiempo con el rey, como le había prometido que le iba a volver, pero después regresó. ¿Qué pasa? Quería ver qué estaba pasando en Jerusalén. No era como ahora, que podían simplemente hacer una videollamada y que todo iba a estar bien. O que le mandaran fotos o lo que sea, si no tenía que, si no había mensajeros que vinieran y le contaran algo específico, él tenía que estar, tenía que ir y ver qué estaba pasando. Dice, y bueno, cuando regresé a Jerusalén, y acá te resumo un poco, básicamente regresa a Jerusalén y estaba todo mal, todo mal. Todo lo que por lo que ellos habían trabajado para construir, para establecer, para hacer. Muchas de las leyes que ellos habían establecido solamente un par de capítulos atrás, junto con Esdras, habían leído, habían enseñado la ley, la habían interpretado, el pueblo se había arrepentido de sus pecados, ellos le habían hecho jurar al pueblo que iban a hacer las cosas bien delante de Dios. Sin embargo, en este tiempo en el cual él se fue y no estaba más ahí para dirigir a la gente se volvió a apartar y volvió a hacer todo mal.
dejaron de hacer las cosas bien en el templo, los levitas dejaron de hacer las cosas bien, dejaron de hacer bien los sacrificios, la gente se empezó a mezclar con gente de otras naciones, en vez de mantenerse casándose entre ellos, todo un montón de cosas terribles. Y acá llega, y dentro de las reacciones de él, más adelante acá está esta cuestión bastante pintoresca. De nuevo, te recomiendo que vayas y lo leas, todo el capítulo 13 de Nehemías. Pero mira, más acá, sobre el final, dice: por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con gente pagana de la región. Bueno, entonces le vino un arrebato de ira, llega a ver la situación y se desespera. Ve como todo su ministerio, como todo su trabajo se vino al piso, se derrumbó, como nada de lo que él había hecho dio un fruto duradero. Y esto es terrible. Y acá creo que nos podemos identificar mucho con aquellos que estamos justamente en el liderazgo, ya que con Nehemías se lo compara tanto con los líderes, con los que están en el pastorado. Va a haber muchos momentos y tristemente para algunos no son solamente momentos o periodos de la vida. A veces lamentablemente esto puede pasar cuando uno pasa raya en nuestras vidas, en todo nuestro servicio, en la vida, de que uno se pregunta, che, pero ¿valió la pena? Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, ¿valió la pena? ¿La gente lo valoró? ¿La gente se lo tomó en serio? ¿O qué pasó acá? ¿Por qué es que estas cosas parecen no estar dando resultado? Y esto es lo que Nehemías se cuestiona y se desespera, se airía, se enoja con la gente, se desespera y dice que pidió maldiciones. Y pasa y dice muchas cosas más, pero me quiero volver a concentrar también acá en el final. Con esto termina el libro. Dice: recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Recuérdalos. Esto tiene que ver con recuérdalos, no con misericordia, sino recordalos, castigalos por esto. Acá acabamos de ver que él los maldijo. Y así que expulsé a todo el extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno cumpliera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Y ahí termina. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Esas son las palabras finales de Nehemías, las palabras finales del libro. Nehemías lo que dice, lo que pide es: acordate de ellos, los maldigo, los odiaba, los empezó a agarrar a las piñas, los empezó a pegar, los empezó a arrancar los pelos. Tenía una frustración, una ira, un enojo tremendo en él. Tomó acciones por su propia cuenta. Ya no es el Nehemías que les volvió a insistir: arrepiéntanse, que les volvió a leer la ley, como hizo con Esdras antes, que les mostró su pecado, sino que ahora se cansó y empezó a tomar justicia por mano propia. Y dice: los maldigo a ellos, pero Dios, yo por lo menos lo intenté, yo por lo menos yo hice todo lo que yo tenía que hacer. Acordate de mí. Y me deja una sensación extraña esta imagen, este arranque que le vino a Nehemías. Por un lado sí es entendible, por un lado puedo empatizar con él en un montón de cosas y de situaciones. Pero bueno, Dios quiera que Él nos permita, que Dios nos permita a nosotros, a medida estamos liderando a otra gente, guiando a otras personas, poder ser llenos siempre de compasión por aquellos que se equivocan, que se alejan de Él, aquellos que no lo aman, que no lo buscan, que no lo siguen, aquellos que se apartan. Es muy fácil uno tomárselo personal, porque incluso a veces hasta nuestra identidad puede llegar a estar atado en eso. La gente no está siguiendo a Dios por mi culpa, o porque yo hice algo mal, o porque no sé, porque quizás yo no soy suficiente, o enojarse hasta con Dios, decir: yo hice todo esto, yo invertí mi vida, yo hice tanta cosa, y al final, ¿de qué sirvió todo esto? Y al final, ¿valió la pena que haya invertido mi vida en esta gente que nunca cambió realmente su vida?
Y bueno, sí, si uno es fiel, Dios se va a acordar de nosotros. Si uno es fiel, lo va a recordar a nuestro favor, como dijo Jeremías al final. Pero que nuestra actitud hacia la gente pueda mantenerse como una actitud de amor y de compasión. Así que, no sé, quizá podemos pensar que lo que hizo Nehemías ahí al final estuvo justificado. Quizá no esté tan equivocado pensar así. Pero bueno, me deja preguntas, me deja preguntas. Y creo que está bien que muchas de estas historias del Antiguo Testamento nos generen más preguntas que respuestas, porque esas preguntas preparan el camino para eh, desear y anhelar la llegada del Mesías, la llegada de Jesús, hacia quien nos estamos acercando en esta historia. Bueno, que Dios te bendiga. Me equivoqué, acordate acá de suscribirte, de darle me gusta al video, pensá en compartirlo. Recuerda que hay un link abajo en la descripción para anotarte y para ser parte de esta comunidad, para que yo pueda tener tu teléfono, tu email, tu información, para enviarte cada tanto alguna información adicional. Así que bueno, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.